Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de construcción 6. En esta ocasión se hará la segunda parte del tema de la rehabilitación de construcciones que se realizan en concreto reforzado. En la primera parte vimos algunos pasos que se deben tener en cuenta cuando se está haciendo la detección de algunos problemas estructurales en este tipo de edificaciones, y en esta segunda parte, para dar continuidad al primer video que vimos sobre este tema, vamos a hablar de los pasos restantes para poder hacer un diagnóstico y finalmente hablaremos de algunos procesos que se hacen cuando se requiere hacer un mantenimiento y una rehabilitación de las estructuras en concreto. Continuando con el tema anterior, después de hacer las pruebas sobre el material, se deben establecer las fuentes que generan el tipo de problemas en el material que tiene la edificación, es decir, identificar los factores que hacen que la estructura tenga este tipo de patologías. Estas causas pueden ser naturales, como la humedad, los sismos, las inundaciones, la exposición a ambientes corrosivos, etc. O también pueden ser humanas, como las derivadas del uso de la estructura y del sismo que ataque la estructura, del mal uso de la misma o de ciertas acciones durante el proceso constructivo de diseño que provocan que esas patologías se agravaran en el material o en la estructura de concreto que se está examinando. Después de establecer las causas que generaron la degradación de la estructura, se debe proceder a un estudio de factibilidad de la edificación. En este caso debemos establecer tres elementos: si se quiere realizar un mantenimiento y si se requiere que es cuando las estructuras requieren reforzamiento de algunas medidas con el fin de conservar la estructura sin necesidad de intervenir de manera importante en la parte estructural de la edificación. Tales acciones incluyen la limpieza de los elementos estructurales, la limpieza de los materiales, la protección con pinturas normales o especiales para evitar la formación de acciones indeseadas en el material, etc. También se define si se requiere una rehabilitación de la estructura en la que tengamos que intervenir algunos elementos estructurales, ya sea con la creación de nuevos elementos o con la repotencialización de algunos, o si finalmente se accede al tercer elemento, que es la demolición parcial o total de la edificación que estamos examinando. Entonces vamos a hablar del mantenimiento estructural, el cual nos ayuda a mejorar la estructura y reducir los costos de reparación y rehabilitación de la estructura en futuros momentos. Deben ser presupuestados y planeados de manera correcta para poder aprovecharlos al máximo y así poder mantener la estructura en óptimas condiciones de funcionamiento. Entonces, en realidad, el mantenimiento estructural que se va a tratar acá es de dos tipos. Uno es la aplicación de pintura y el otro es el sellamiento de grietas, pues estos son los procedimientos usuales que se suelen hacer en el mantenimiento de las estructuras. Entonces, el sellamiento de fisuras se hace cuando se tienen fisuras en el concreto y tiene como objetivo evitar que el acero de refuerzo interactúe con el medio ambiente y genere corrosión de los elementos de refuerzo y que el concreto tenga una aceleración en el proceso de carbonatación, además de evitar la propagación de fisuras, que éstas se pueden convertir en grietas en los elementos estructurales. Generalmente se hace empleando materiales epóxicos que favorecen el comportamiento del concreto en las zonas de las fisuras, y posteriormente se alisa la superficie con elementos usados en la construcción de estructuras de concreto con el fin de conseguir un mejor acabado en la superficie. No es bueno reparar grietas, sino fisuras,
Y en el caso de las grietas se debe buscar el origen de la grieta, pues muchas veces la grieta es la consecuencia de diferentes problemas que está sufriendo la estructura mucho más graves, y lo que haría la curación de la grieta es el ocultamiento de los síntomas de la patología que está sufriendo la estructura y que muchas veces pueden conllevar al colapso estructural. A continuación, se va a ver el procedimiento de manera rápida para reparar una fisura empleando rellenos. Ahora, la pintura de estructuras es uno de los métodos más empleados para el mantenimiento de estructuras de concreto, pues generalmente se usa como una barrera de protección contra los elementos medioambientales como el agua, el ataque de ácidos, etc. En etapas iniciales y en edificios que no están expuestos a ambientes abrasivos o industriales, se suelen emplear pinturas comunes, las cuales suelen ser lavables con el objetivo de conservarlas limpias. Ahora, debe tenerse en cuenta que para aplicar estas pinturas debe prepararse la superficie, limpiándola de grasas, aceites y polvos. Además, se debe regularizar la superficie con algún mortero de limpieza u otro material para no tener problemas de irregularidad o destruir las irregularidades puliendo la superficie. Luego hay que aplicar
varias capas de pintura para obtener un buen acabado y recordar que para cada uso hay una pintura especial. Recuerden que varias capas funcionan mejor que una capa gruesa de pintura, pues esta última se puede volver grumosa y finalmente no proteger el concreto. Este tipo de acciones suelen hacerse para losas, que son las que generalmente necesitan este tratamiento dada su facilidad de estancar el agua en el caso de cubiertas y generación de filtraciones dados los cambios volumétricos del concreto. También se usa en fachadas en las que no se requiere concreto a la vista y pisos en los que se tiene tráfico alto de personas y en los cuales se mejoraría la circulación de las personas si se pintan las superficies con alguna pintura o resina. A continuación veremos un video. Si bien es de una promoción de una marca, en general este es el procedimiento que se sigue para aplicar pintura en superficies de concreto que van a estar expuestas a los elementos del medio ambiente. Hola y bienvenidos de nuevo a ProConsejos. Soy Jennifer Pernía. Hoy me encuentro con César Romero para mostrarles lo fácil que es pintar y sellar sus suelos de concreto utilizando Drylog Concrete Floor Paint de UGL. Hola César. Hola Jennifer. Bueno César, tenemos esta gran placa de concreto que está sin pintar, pero la queremos proteger y embellecer. Pero antes de pintar tenemos que seguir una serie de importantes recomendaciones. Así es Jennifer. Una buena preparación es tan importante como una buena aplicación. Para el mejor resultado, es importante asegurarse que la superficie esté limpia y libre de cualquier suciedad, polvo, grasa, aceite o cualquier otra sustancia. Las manchas las puedes eliminar utilizando Drylog Concrete Cleaner and Degreaser. También puedes utilizar Drylog Etch para disolver ciertos minerales que se encuentran en la superficie del concreto y así ayudar a que la pintura hiera mejor. César limpia la superficie a fondo con un cepillo de alambre para eliminar cualquier resto de suciedad o trozo de mortero que esté suelto o roto. Me gusta comenzar protegiendo con tape azul cualquier zona sobre la cual puede caer pintura. Después recorto las esquinas y los bordes con una brocha en ángulo. Con esto consigo un borde limpio y preciso. Antes de continuar, retoco cualquier zona áspera de la superficie con una brocha para suelos de mayor tamaño, con el fin de cubrir huecos y pequeñas grietas. Ahora utilizo esta misma brocha para dar la primera capa con brochazos largos y continuos, repasando aquellas zonas que necesitan igualarse. Cuando utilizo el rodillo suelo trazar una línea base con la pintura para después volver a pasar en diferentes direcciones y así eliminar las marcas y acumulaciones de pintura. Asegúrate de mezclar bien Drylog antes y durante su uso. Utiliza una brocha de nylon de buena calidad para dar una primera capa. Después espera 4 horas o cuando esté completamente seca la pintura para aplicar una segunda capa con un rodillo de 1/4 de pulgada. Disponible en 9 colores, Drylog Concrete Floor Paint proporciona un acabado mate y muy resistente al continuo desgaste y uso. Drylog Concrete Floor Paint se puede también utilizar para pisos de concreto en interior, superficies previamente pintadas o madera. Simplemente sigue las instrucciones para cada caso. Así es, Jennifer. Es importante siempre seguir las instrucciones cuidadosamente. ¡Wow, César, qué buen trabajo! Muchas gracias. Para más información sobre cómo utilizar Drylog Concrete Floor Paint, visita drylog.com. Gracias por seguirnos en ProConsejos y recuerda, hazlo como un profesional. Y ahora vamos a hablar de una rehabilitación estructural. Se procede a hablar de una rehabilitación estructural cuando los procedimientos de mantenimiento no son suficientes para mantener la integridad de la estructura. Por lo tanto, esta es una de las últimas etapas que se tienen en un proceso de mantenimiento en el ciclo de vida útil de una estructura. Generalmente estas rehabilitaciones se deben hacer con la previa aprobación del ingeniero estructural y por ningún motivo deben ser recomendadas por personas que no se dediquen a este tipo de trabajos.
Básicamente se van a hablar de 3 procesos de rehabilitación estructural, los cuales son los más usados en el medio, dado que estamos en una zona con alta sismicidad y que probablemente las estructuras sufran deterioro después de algún evento sísmico. Ahora debemos tener en cuenta que reforzar una edificación con problemas ante cargas verticales es de mucho cuidado y generalmente resulta en intervenciones que afectan significativamente la arquitectura y funcionalidad de la edificación. La intervención puede llegar a ser tan grande que la demolición de la edificación en algunas ocasiones es aún más económica y más factible que el mismo proceso de rehabilitación estructural. Una forma de rehabilitar una estructura de concreto consiste en instalar unos elementos que se llaman los disipadores de energía en la estructura. El propósito de emplear disipadores de energía es tratar de que la estructura tenga un mejor comportamiento frente a los sismos a los cuales va a estar sometida, con la finalidad de reducir las pérdidas de vidas humanas y materiales. Una forma es la inclusión de estos disipadores de energía en la estructura y lograr un nivel preestablecido de amortiguamiento acorde a las características propias de la estructura y así poder limitar sus deformaciones. También tiene como objetivo disminuir los desplazamientos entre pisos, así como las velocidades, aceleraciones y fuerzas que pueda experimentar la estructura. Y finalmente, su último objetivo es reducir la cantidad de rótulas plásticas que se generan en la estructura a través de la disipación de la energía por medio de estos dispositivos. Recordemos que la rotulación de los edificios se genera cuando se destruyen los nudos que unen las vigas con las columnas. Eso se llama una rótula plástica y nosotros lo vimos en el anterior video. Los disipadores sísmicos en sus diferentes aplicaciones se emplean en edificios que tienen gran importancia para la sociedad y cuyo funcionamiento correcto sería una forma de garantizar el funcionamiento en momentos de eventos sísmicos. Así se pueden emplear en construcciones como colegios, universidades, clínicas y hospitales. También se han visto en algunos puentes, centros comerciales y algunos complejos habitacionales que alberguen gran cantidad de personas. El segundo método que vamos a ver de rehabilitación estructural de las estructuras de concreto es el empleo de aisladores sísmicos para poder mejorar el comportamiento sísmico de la estructura. Por medio de los sistemas de aislación de la base se logra una mejor respuesta estructural y se evita el efecto destructivo de los sismos. Esto se realiza a través de la incorporación de elementos de amortiguamiento adicional al sistema, los cuales pueden ser evaluados de manera precisa. Al realizar un diseño con aisladores de base, se trata de disminuir las demandas de aceleración y velocidad producidas por los movimientos sísmicos, a diferencia del diseño convencional que se trata de aumentar la ductilidad de la estructura. Dicha forma de aislamiento consiste en colocar un sistema flexible entre la unión suelo-estructura. De esta manera se produce el alargamiento del periodo, disminuyendo las demandas sísmicas de tal manera que la estructura se mantenga dentro del rango elástico ante movimientos bruscos que se producen en el terreno, determinando que su deformación inelástica se concentre en el sistema de aislamiento. En el siguiente video se va a ver el comportamiento a escala de los aisladores de base para las estructuras.
último vamos a ver el encamisado de elementos estructurales. El último método que se va a ver es la implementación de encamisado de columnas, práctica que se intentó hacer en algunos edificios que ya hemos estudiado con anterioridad, pero que lastimosamente era una medida tardía a un problema generado desde la concepción del diseño estructural. Hay que tener en cuenta que todos estos procesos que se han visto a lo largo de esta presentación deben estar avalados por la persona encargada de la rehabilitación estructural y del diseño estructural, pues estos métodos pueden afectar el comportamiento de algunos elementos que pertenezcan a la estructura de concreto, ya sea para bien o para mal. Es la forma de reforzar un elemento que ha sufrido cambios en su capacidad resistente, envolviendo el elemento estructural actual con una sección adicional de concreto convenientemente armado, aumentando la sección del elemento, reforzándolos frente a la compresión, la flexión, el cortante y la torsión, garantizando el trabajo simultáneo entre diferentes elementos. Lo anterior con el objetivo de cumplir lo establecido en la normatividad actual, es decir, cumplir con unas resistencias, factores de, de manejo de las estructuras, etc. Este refuerzo ofrece eficacia y garantía a diferencia de otros métodos de reforzamiento, puesto que ofrece menos costo y mayor rapidez de ejecución. Adicional a lo que se ha dicho anteriormente, se evita un impacto negativo en la obra, en lo que a costos y tiempos de entrega, contaminación ambiental por generación de basuras, escombros y mala imagen de la empresa constructora se refiere, siendo el concreto uno de los elementos más usados para fines estructurales por su buen comportamiento en servicio, adaptabilidad a las formas constructivas y económicas. Es equivalente usarlo para aprovechar estas mismas características una vez que se presentan situaciones que afectan su buen servicio, las cuales serán nombradas más adelante. El sistema de reforzamiento estructural mediante el encamisado ofrece unas ventajas con respecto a los empleados en otras ocasiones, entre los cuales se encuentran la compatibilidad entre el material origen y el de refuerzo, o sea, entre el concreto y el concreto, amplia superficie de contacto, la cual permite una adherencia entre el hormigón nuevo y el hormigón original o el concreto original motivada por la retracción, la cual permite que las cargas se transmitan axialmente y por fricción entre los elementos. También se tiene una conexión de las armaduras originales con las nuevas, una baja conductividad térmica, es decir, buena resistencia al fuego y buen aislamiento térmico para las armaduras. Y también tiene posibilidades de dar acabados arquitectónicos por el uso del concreto, de los cuales se obtiene un elemento monolítico capaz de aumentar la resistencia y la rigidez del elemento original sin cambiar su modo de acción con el tiempo. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.